Hola, ¿cómo estás? Hoy calculamos la derivada de la siguiente función. En esta ocasión tenemos la función f de x es igual a x4 menos 5x cúbica más 8x cuadrada menos x menos 6. Y para calcular esta derivada es importante aclarar que vamos a derivar con respecto a la variable x. X está cumpliendo el papel de variable en toda esta función. Por eso es que vamos a derivar con respecto a la variable x. Para derivarla, observamos que tenemos todos estos términos. En total tenemos 5 términos. Para calcular esta derivada, es necesario calcular la derivada de cada uno de estos términos. Entonces, abajo vamos a representar la derivada de la función f de x, que la representamos como f' de x, y vamos a derivar el primer término. Este término es una variable elevada a un exponente. Nosotros conocemos una fórmula que nos dice que si tú quieres derivar una constante por una variable elevada a un exponente, esto lo podemos derivar multiplicando el exponente con la constante, n por c, por la variable, y al exponente le podemos restar 1. En esta ocasión o en este término no tenemos constante. Si no tenemos una constante, recuerda que podemos agregar un coeficiente 1. Entonces, la constante sería 1. La variable es x y el exponente es 4. Para derivarlo, únicamente necesitamos multiplicar el exponente con la constante. En esta ocasión, 4 por 1. 4 por 1 nos da como resultado 4. Conservamos la variable x. Y al exponente le restamos 1. Si el exponente es 4, al restarle 1 nos queda 3. Ya tenemos la derivada del primer término. Calculamos ahora la derivada del segundo término, que tenemos exactamente lo mismo. Una constante por una variable elevada a un exponente. La constante es menos 5, la variable sigue siendo x, y el exponente es 3. Entonces multiplicamos n por c por la variable. En esta ocasión, 3 por menos 5 nos da como resultado menos 15 por la variable x, y al exponente 3 le restamos 1. Si a 3 le restamos 1, nos da como resultado 2. Misma historia con el término cuadrático. La constante, la variable y el exponente. Multiplicamos entonces, más 8 por 2 nos da como resultado más 16. Conservamos la variable x, y si al exponente le restamos 1, a 2 le quito 1, nos da como resultado 1. O cuando tenemos un exponente 1, recuerda que podemos omitirlo. Únicamente quedaría como más 16x. Enseguida calculamos la derivada de este término. Y para calcular esta derivada, observamos que x ya no tiene un exponente. Entonces, hacemos lo siguiente, o nos apoyamos en la siguiente fórmula. Existe una fórmula que nos dice que si tú quieres derivar una constante por una variable que no tiene un exponente o lleva un exponente 1, la derivada de eso queda únicamente como la constante. Entonces, aquí tenemos x con exponente 1, que es exactamente esto de aquí, pero no tenemos constante. Si no tenemos constante, nosotros podemos agregar un coeficiente 1, y la derivada es únicamente esa constante, en esta ocasión, menos 1, que se toma con todo y el signo. Y por último, la derivada del último término, que sería la derivada de menos 6. Recuerda que si tú quieres derivar cualquier constante, al final de cuentas el 6 es un término constante, la derivada de una constante nos da como resultado 0. Entonces, todo esto menos 0. Como el 0 no nos afecta,
podemos omitirlo. Y la derivada de la función f de x es 4x cúbica menos 15x cuadrada más 16x menos 1. Esta sería la derivada de esta función. Y si tienes alguna duda o necesitas ayuda con algún ejercicio en especial, únicamente déjalo en los comentarios. Espero haberte ayudado. Nos vemos la próxima. Suerte, cuídate y adiós.